Bienvenidos a África sin filtro. Bueno, estamos aquí para hablar de África sin filtro, para que los que no saben mucho de África, para contaros lo que es África, para contaros cómo es la vida en África, para contaros cómo es una familia en África. Este vídeo vamos a hablar de una familia africana. Los africanos, ¿cómo son vuestras familias en África? Para los que no sepan, somos familias de mucha gente. Para los que no tienen idea, para ponerte en un contexto, depende de qué tipo de africano. Eso es primero, porque cuando hablo de África, no todos somos iguales. Cada país tiene su manera de ser, y cada país tiene su creencia, y cada país tiene su cultura. Depende de la cultura y depende de la creencia, es como es la familia. Este vídeo te voy a hablar de una familia musulmana en África. Por ejemplo, en mi país, en Mali. Para ponerte un poco de idea, te voy a hablar de una familia musulmán en África o en Mali, para que sepas de lo que hablo. Porque si te digo que estoy hablando por todo, en general todo, a lo mejor no vas a entender. Pero si hablo de mí o de mi país, a lo mejor entiendes bien. ¿Ok? Vale. El primero, una familia africana suele estar formada de más de cuatro personas. Como aquí normalmente una familia es el marido y mujer y dos, tres, cuatro, hasta cinco, seis hijos, ¿no? Bueno, en África normalmente la familia son más de esto, porque cuando hablamos de familia en África, puede ser una familia más de 100 personas, para que pongas una idea. Esta familia no es como aquí en Europa. Por ejemplo, aquí en Europa la familia suele estar viviendo en una casa, o dos, o tres a lo mejor. Mis padres viven en una casa y yo con mi familia. Bueno, a lo mejor mi hermana o mi hermano también es parte de mi familia. Pero cuando me refiero a mi familia aquí, si no me equivoco, es yo, mi mujer y mis hijos. La familia de mi padre es mi padre, mi madre, bueno, y sus hijos, que soy también de su familia. Vale. En África la familia es, por ejemplo, yo, primero, mi padre, mi madre, mi tío, parte de mi padre, y a lo mejor mi padre tiene cinco o seis o 10 hermanos, más las hermanas que tenga. Depende. No te puedo decir que son 6 o 8. Puede ser como 10, puede ser menos, puede ser más. En esta familia, las mujeres se crecen en la casa del padre. Se crecen en la casa del padre. Cuando crezcan, a lo mejor a los 20, 18, 19, 21, 24 años, la mayoría se casan. Cuando se casan, lo que hacen es salir de la casa del padre, ir en la casa del marido. Ahí va a ser su casa. Los hijos varones se quedan en la casa del padre. Ellos también cuando son grandes y son mayores, se casan. Cuando casan, sus mujeres también vienen a casa de su marido. Las mujeres de mis hermanos y mi mujer vienen todo a casa de mi padre. Bueno, que primero va a ser la casa de mi padre, luego cuando no está el padre, el dueño y el presidente de la casa va a ser el hermano mayor. Al principio vamos a estar todos los hermanos y los primos en misma casa. Yo, por ejemplo, somos tres hermanos, estamos viviendo en la misma casa, o en mi caso, mi padre es hijo único, en parte de su madre, pero tiene hermanos en parte de su padre, porque ahí también, para que sepas, un hombre puede tener dos, tres, hasta cuatro mujeres. No todo el mundo lo hace, pero pueden tener. Por la religión, me refiero a los que son musulmanes, no me refiero a todo. Los que son creyentes de la religión islámico se casan por una mujer, dos, la mayoría tienen uno a dos, la mayoría. Casi todo el mundo tiene uno. Y hay un grupo que tiene dos, otro grupo que tiene tres, bueno, cuatro, muy poco hay. En esa casa vive yo, por ejemplo, con mis hermanos, si mi padre hubiera tenido un hermano de parte de su madre o de parte de su padre, mi padre lo tiene, pero gracias a Dios no vivimos en la misma casa. Y si hubiera tenido un hermano de parte de su madre,
suele estar viviendo con mi padre en misma casa. Sus hijos y nosotros, que somos primos, vivimos en misma casa. Si somos 5, cada uno mínimo va a traer una mujer en esa casa. Va a ser, por ejemplo, somos 5, entre los dos, mi padre tiene, por ejemplo, 3 y mi tío tiene 2, ya somos 5. Entonces yo voy a traer mi mujer, que es uno, mis dos hermanos van a traer cada uno una mujer, que va a ser 3, y luego mis primos, que también van a traer sus mujeres. Ya son 5. Entre los 5 hombres que están en la casa, va a estar ahí 5 mujeres, mínimo. Si cuando crecemos y cuando casamos, mínimo va a estar con 5 mujeres en la casa. Cada uno tiene su mujer en la casa. Algunos traen la segunda mujer, traen también en la casa, y ya puede ser cada uno traen 2 mujeres, 5 hombres, 10 mujeres, viviendo en la misma casa, el mismo techo, digo, viviendo en la misma casa, debajo del mismo techo, comiendo juntos, y cada uno tiene su apartamento, o como es la casa ahí, cada uno tiene su casa, bueno, su habitación o su apartamento, como es la casa ahí. No es como aquí, apartamento de que entras en el apartamento, o tengo 3 habitaciones y un baño, no, ahí es otra forma. Luego hablamos de eso, pero de momento no estamos en eso. Estoy explicando cómo es la familia ahí. Bueno, en esa casa vivimos 5 hombres y 5 mujeres. Bueno, el gasto de la casa, me va a preguntar, ¿cómo va a ser el gasto de la casa? Bueno, gracias a Dios ahí la mayoría no tenemos mucho gasto en la casa. El gasto que tenemos ahí es la comida. Ejemplo, la mayoría de los sitios, sobre todo los pueblos, cada uno vive en su propia casa. Ahí la mayoría vive en su propia casa, no pagan alquiler. Eso es el primero que tenemos todos los africanos, casi los que viven en pueblo. Vivimos en nuestras propias casas sin pagar alquiler. Eso es un ahorro, como sabéis aquí. El segundo, por ejemplo, la mayoría no pagamos la luz, los que vivimos en el pueblo, también. Por ejemplo, mi parte, yo no pago alquiler, no pago luz, porque tengo placas solares. No pago luz, no pago agua. No pago, por ejemplo, el alquiler. Y luego, el agua. Anteriormente, muchos países y muchos sitios de pueblos, y el agua que utilizamos es agua del pozo. Pero ahora, gracias a Dios, también ya no utilizamos mucho el agua del pozo. Sigue usando, pero no mucho. Y lo que pagamos de agua, por ejemplo, de agua, depende de la familia. Por ejemplo, en mi parte, en mi casa, que somos muy pocos, somos unos 14, 15 personas en mi casa, y en el agua normalmente pagamos entre 20 y 25 euros al mes, que son de mi país entre 15.000 francos CFA, ponte 22 euros, 15.000 francos CFA, 22 euros. Depende de la época y depende de cuando es verano o cuando es invierno, y depende de la época. A veces pagamos más, a veces pagamos menos. Y también tenemos animales, los animales también deben del grifo que tenemos. Bueno, entonces es más gasto. Por ejemplo, si hubiera sido solamente el agua que tomamos y el agua que utilizamos para luchar y para otra cosa, normalmente estará entre 20 y 19 euros. Pero con el gasto de los animales que tenemos ahí también en la casa, bueno, se aumenta un poco más, 25 a 23 euros el gasto. Y la familia no es como aquí cuando hablamos de la familia que somos 4, 5, 6 personas, mi padre, mi madre y mis hermanos, que la familia aquí en África puede ser familia, pero muy grande. Y siempre que sepáis que las hermanas se van con sus maridos vivir en la casa del padre de sus maridos. Y yo voy a traer otra mujer a mi casa que va a ser como mi mujer en mi casa. Bueno, así es como para que sepas un poquito cómo es la familia en África. Ahí la familia no son 5 personas, depende de familia. Yo, por ejemplo, en mi pueblo hay familias que son más de 100 personas. Viven todo en misma casa, comen juntos y hacen todo junto. Tienen campos, la mayoría también tienen campos para agricultura, tienes ganadería, cabras, corderos, vacas, y lo que comen, te puedo decir que lo que comen ahí, a lo mejor hay familias que el 50% de lo que comen lo cultivan ellos mismos. Hay familias que también, por ejemplo, en mi caso, yo todo lo que como y lo compro, porque yo en mi casa, por ejemplo, no tenemos, bueno, tenemos terreno. Yo, los hermanos que tengo yo ahí, no pueden cultivar, son menores todavía, tienen 13, 14 años. Mis hermanos que son mayores que yo, dos mayores que yo, y el resto que son, yo estoy mayor que ellos, también están con sus maridos. Entonces, en mi casa no hay nadie que trabaja para cultivar algo para comer. Entonces, lo que como yo y mi familia lo compramos. ¿Tenemos animales? Sí. Los animales los tenemos ahí y porque tengo alguien ahí, el que cobra de mí, bueno, yo la pago,
a cuidar de mis animales. Entonces, sí es como vivimos allá en África. Para que tengas un poco de idea de la familia africana, voy a explicar más el video siguiente. Sígueme en el canal para que no pierdas la historia que te voy a contar aquí. Aquí es África sin filtro. Gracias.